Por alguna razón, muchas veces la iglesia deja de predicar su esencia. La esencia de nuestros mensajes no es que Dios nos bendice, nos levanta, nos sana y todo lo que sí sabemos que Dios puede hacer. Pero la esencia de nuestro mensaje, la esencia del cristianismo, es que Jesucristo vino al mundo a perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que en esta noche tenemos que entender esto, que en los días de Jesús, la palabra que más enojaba a los religiosos y que más alivio le daba a la gente, era cuando se escuchaba la frase de Jesús. La frase de Jesús más extraordinaria era cuando Él le decía a la gente: tus pecados te son perdonados. Esa frase despertaba emociones. Jesús siempre se la daba a los pecadores, pero esa frase, así como causaba indignación en algunos, en otros causaba liberación, y una liberación sin precedente. ¿Por qué existía tanto choque de cultura? ¿Por qué tanta gente se resistía a eso? Lo cierto y lo concreto es que cuando Jesús se la decía a las personas, generaban en ellos una expresión, una conmoción. Ellos se sentían perdonados. Diga conmigo, se sentían perdonados. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, yo quiero decirles sencillamente que el pecado es la ofensa a Dios que causa separación entre el Creador y ¿qué cosa? Y su creación. El pecado es eso. El pecado es la ofensa a Dios. Durante muchos años me decían, el pecado es errar, y mucho no me decía eso. Lo cierto es que el pecado es la ofensa a Dios que causa separación entre el Creador y su creación. Pero también mire lo que dice ahí. Es lo que interrumpe la comunión que desde los días de Adán Dios siempre quiso tener con su creación. Dios un día buscó a Adán porque quería hablar con él como todos los días. Un día Dios buscó a Adán porque tenía la necesidad de hablar con su creación. Tenía el deseo de hablar y charlar con él. Pero la Biblia dice que cuando Adán escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto, tuvo miedo. ¿Qué le enseñó a tener miedo? ¿Por qué sintió miedo? No se había dado cuenta, pero el pecado había logrado separar la creación con su creador. Fue el pecado lo que lo separó a Adán de Dios. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hiciste lo que te dije que no tenías que hacer, porque el pecado separa. Diga conmigo, el pecado separa. El pecado interrumpe esa comunión. El pecado es el rechazo de la voluntad divina y vivir en su ley y vivir de espalda a Dios. Esencialmente eso es el pecado, muchachos. Es cuando el ser humano rechaza la ley de Dios, rechaza los principios de Dios y quiere vivir como se le da la gana. Yo no tengo problema con que usted viva como se le da la gana. No somos de los que imponemos, ni siquiera los que amedrentamos. Lo peor que le puede pasar a usted es buscar a Dios por miedo. La peor experiencia es buscar a Dios porque tengo miedo. Hay mucha gente que busca a Dios porque tiene miedo de irse al infierno. ¿Usted tiene miedo de irse al infierno? No. Es más, te dicen no seas tan ofensivo, no uses esas palabras. Pecado, infierno. La Biblia nos cuenta que el pecado es lo que hace que el hombre viva de espalda a Dios, que no quiere saber nada con los principios de Dios y por ende está perdido. El pecado es lo que produce muerte, dolor física y espiritual. Usted puede hacer con su vida lo que se le da la gana. Yo siempre digo que el hombre es soberano en sus decisiones. Yo con mi vida, papá, hago lo que quiera. Sí, usted haga lo que quiera. Usted es soberano en sus decisiones, pero solidario en las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado siempre trajo dolor. Desde que usted puede leer la Biblia, desde los días de Adán hasta la época, siempre que el hombre le dio la espalda a Dios, sufrió y la pasó mal. ¿Por qué? Porque el pecado, mire lo que dice ahí, es la iniquidad, la maldad, el desorden, la anomalía, la rebelión. Diga conmigo, la rebelión.
Pero ¿saben una cosa? Tengo buenas noticias para usted. Porque ningún ser creado por Dios que fuere hecho a su imagen y semejanza pasa desapercibido frente a lo que ofende a su Dios y produce ruptura en su relación. Su conciencia en algún momento le dice que está lejos de su Creador y desesperadamente, ¿qué dice ahí? Busca el perdón. Ningún ser creado. Fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de eso, interiormente, en nuestro ser más profundo, hay algo desesperadamente que te dice que no estás en paz con Dios. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios, bendito sea la gracia infinita de Dios, porque la paz es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? No era normal que los líderes espirituales en la época de Jesús le digan a la gente: tus pecados te son perdonados. Se ofendían los religiosos y decían: ¿quién es este que perdona los pecados? Por primera vez en los tiempos de Jesús, la gente empezó a escuchar la palabra perdón. Diga conmigo, perdón. Dígalo más fuerte, perdón. Escúchese decir perdón. Esa palabra tiene una connotación tan grande. Tiene una influencia tan grande en nuestra vida. Porque así como el pecado arruina, así como el pecado destruye, el perdón te da vida. ¿Cuántos dicen amén? El perdón trae restauración. Hay algo más poderoso que tu pecado. Hay algo más poderoso que tu pecado. Y es el perdón de Dios. Por eso cuando usted piensa en el perdón, usted piensa en la remisión de la pena recibida, de la ofensa recibida, de alguna deuda o de una obligación pendiente. ¿Cuántos alguna vez en su vida tuvieron deudas? Levanten la mano. ¿Cuántos soñaron con despertarse y que esa deuda no esté más? No sea hipócrita. Yo soñaba eso. Yo soñaba de que un día algún empleado del banco se hubiera equivocado y de golpe, como por arte de magia, aparezca en mi cuenta corriente un bulto, ¿verdad? Enorme. Bueno, no ore así porque esas cosas a veces no. Dios puede hacer el milagro para que usted pague su deuda. Ahora, dice que el perdón es la remisión de la pena recibida, de la ofensa recibida, de alguna deuda o de una obligación pendiente. Es como si algún día Dios te dice, una persona te pueda decir que usted no debe nada. Dios de repente en la cruz te dice que usted no debe nada. El perdón, en hebreo existen palabras que lo definen con mayor precisión. Kapar, que es cubrir. Nasa, que es llevar o quitar. Salash, que es absolución total. Dar por libre de todos los cargos y de todas las penas. Diga conmigo, es cubrir. Es pasar por alto. Con razón David decía: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Yo no sé usted, pero yo he sido perdonado. Cubierto. David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El perdón de nuestros pecados, cuando fuimos cubiertos, cuando fuimos liberados y cuando Dios sencillamente nos dijo: no me debes nada, yo ya pagué todo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Con razón estas palabras en la boca de Jesús causaban tanta impresión. ¿Se acuerda el paralítico llevado por los amigos? Marcos nos dice que eran tantos los que se habían juntado en Capernaum que no podían ni entrar a la casa. Pobre el dueño de la casa, porque Marcos dice que 4 lo llevaban al paralítico y cuando se dieron cuenta que no podían entrar, le rompieron el techo a la casa. Nadie piensa en ese pobre cristiano que le rompieron la casa. Todos nos concentramos en lo que pasó, nadie pensó en el pobre hombre que perdió el techo. Si hubiera estado Jorge ahí, le hubiera vendido un buen techo.
Pero lo cierto es que los 4 amigos, cuando vieron que no podían entrar, dice que rompiendo el techo, le bajaron delante de Jesús a su amigo. Y cuando Jesús lo vio y al ver la fe de ellos, le dijo al hombre unas palabras que los religiosos de su época no podían escuchar. Le dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús dijo: pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad también de perdonar pecados. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque es incomprobable. Diga conmigo, es incomprobable. Si yo a usted le digo que sus pecados son perdonados, eso es incomprobable. Porque yo no estoy en su corazón para saber si eso es verdad. Entonces Jesús dijo: ¿qué es más fácil? Es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Porque si el paralítico no se levanta. Pero Jesús dijo: pero para que sepáis que también tengo autoridad sobre la enfermedad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Primero lo perdonó y después lo sanó. El que tiene oídos para oír, oiga. Ni hablar de la mujer que tenía un rótulo bastante característico. Pobre mujer, todo el barrio la conocía porque era una mujer pecadora. Todo el mundo andaba señalándole, diciendo que era una mujer pecadora. La Biblia nos dice que la mujer pecadora, conocida por todo el barrio, entró a la casa de fariseo y dice que empezó a lavar los pies del maestro con sus lágrimas y a secarlos con los cabellos, y derramó el perfume. Y entonces el fariseo, usted conoce bien el relato, el fariseo dijo: este, si fuera verdaderamente un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, que es pecadora. O sea, no habían duda. Diga conmigo, no habían duda. Los que están allá arriba digan: no habían duda. No era un juicio premeditado. No es que todo el mundo andaba diciendo: me parece que la de la esquina es media pecadora. No, no, no. Diga conmigo, no habían dudas. Todos sabían que era pecadora. De hecho, que hasta Jesús lo afirmó. Pero lo cierto es que Jesús le dijo al fariseo: cuando llegué a tu casa no me lavaste los pies, mas esta no ha dejado de lavarlo con sus propias lágrimas. No me besaste, mas ella no dejó de besarme un solo instante. No me ungiste, mas ella derramó perfume sobre mí. 3 cosas que para los judíos eran importantes. Lavar los pies es el servicio. Besar es adoración. Y ungir es reconocimiento. ¿Qué le está diciendo Jesús a los religiosos? Vos no me serviste, vos no me adoraste, vos no me reconociste, mas esta mujer desde que llegó no ha cesado de besar mis pies. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por cuanto le digo a esta mujer: tus pecados te son perdonados. Bendiga a Dios con un fuerte aplauso. Jesús dijo: por lo cual te digo que sus muchos, diga conmigo, muchos. Jesús dijo: por cuanto te digo que sus muchos pecados. Yo no sé si usted está dentro de ese pelotón. Yo estoy dentro de ese pelotón. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos dicen amén? Ni hablar de la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Dice que la mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Lo que es la religión. Lo absurdo de querer imponer la justicia cuando nos conviene y con quien queremos. Colaban los mosquitos y se tragaban los camellos. Porque te quiero preguntar, ¿dónde estaba el muchacho con la que esta mujer fue sorprendida? Todos hablan de la mujer. ¿Con quién estaba la mujer? ¿Usted no se lo puso a pensar? Piensa, Homero, piensa. Resulta ser que a la mujer la trajeron para apedrearla. La ley
era clara en Levítico capítulo 20, verso 10 y Deuteronomio capítulo 22, verso 22, que si encontraban en el acto del adulterio a una pareja, tales dos, el hombre y la mujer, debían ser apedreados y muertos de manera definitiva. Menos mal que esa ley hoy ya no. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿dónde estaba el hombre? Pero por ese machismo, por esa violencia de género, trajeron a la pobre mujer. Pero al muchacho no lo trajeron. Pero dice que cuando la trajeron a la mujer la querían apedrear y Jesús, usted conoce el relato, dijo: el que esté de vosotros libre de pecado, arroje la primer piedra. Y dice que ellos, remordidos por su conciencia, se empezaron a ir de los más viejos a los más jóvenes. Y entonces Jesús se encuentra con los ojos de esa mujer y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te juzgan? Ninguno te pudo condenar. Habla de dos cosas totalmente distintas. Una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Juzgar se puede juzgar rápido, pero condenar no es tan sencillo. Y Jesús dijo: ¿dónde están los que te juzgan? Nadie te pudo condenar. Y esa mujer dijo lo que ningún fariseo ni ningún religioso dijo. Esa mujer le dijo a Jesús: ninguno, Señor. Y entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Bendita gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ni hablar del hijo que volvió y el padre perdonó. Sus conciencias estaban tan dañadas que cuenta la palabra que se le acercaron a Jesús muchos publicanos y pecadores para oírle. Pero también vinieron muchos fariseos y muchos religiosos y escribas y murmuraban diciendo: mira cómo junta pecadores. Entonces Jesús les tuvo que dar 3 parábolas. Jesús le dio la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Y Jesús le habló de lo que era perder una oveja e ir a buscarla. También habló de la mujer que perdió una moneda. Yo no sé si su mujer alguna vez perdió una moneda en su casa. No, nunca le pasó. Entonces dice Jesús que una mujer perdió una moneda y que una mujer que pierde una moneda, yo no sé si por una moneda, pero por algo más que una moneda, su mujer lo puede volver loco, ¿sí o no? Sí, dicen los muchachos. Entonces Jesús hablando, tratando de explicarle por parábolas que así como un pastor perdió una oveja y la fue a buscar, y cuando la trajo había más gozo por esa perdida que encontraron que por las 99 que dejó en el aprisco. También dijo: una mujer perdió una moneda y prendió la luz y revolvió toda la casa hasta que la encontró. Y dice que cuando la encontró se fue a tomar el té con las amigas y dijo: encontré la moneda. De chuma nomás. Encontré, no sabe lo que me pasó, perdí una moneda y la encontré. Encontré la tarjeta de crédito que mi marido me ocultó. La encontré. Entonces Jesús, hablando de la parábola, termina estas 3 parábolas hablando del hijo pródigo que todos conocemos de memoria. Pero lo que más me estremece, y usted sabe que él estaba en el chiquero, olía chancho, y él dijo: yo no nací para estar acá. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá me muero de hambre? Me levantaré y me iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no esperaba el perdón. Él esperaba que el padre lo mande a la hacienda y que lo pruebe. Él esperaba que lo tenga un tiempo de penitencia para ver si se enderezó o no se enderezó. Déjalo ahí en el fondo para que aprenda. El que tiene oído para oír. Pero la Biblia dice que el padre miraba cada mañana el mismo camino con que el hijo se fue. Y dice que cuando el padre lo vio levantándose, lo vio, fue movido a misericordia y corrió y lo besó. Lo besó, no le preguntó, lo besó. Y dice que el hijo le decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de que me tomes como un hijo, tómame como un jornalero. Pero el padre le dijo a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y hagamos fiesta.
porque este es mi hijo muerto, que hoy volvió al hogar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Denle un aplauso a Dios. ¡Hagamos fiesta! ¿Cómo somos? El perdón, la gracia de Dios. Jesús habló de un nuevo tiempo que comenzaba. Frente a sus discípulos tomó la copa, lo que vamos a hacer hoy. Y frente a sus discípulos, cuando tomó la copa, habiendo dado gracia, se la dio y le dijo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama. ¿Para qué? Dígamelo usted. Para perdón de los pecados. Y los discípulos se quedaron. Un nuevo tiempo, diga conmigo, un nuevo tiempo. El tiempo de la gracia. Diga conmigo, el tiempo de la gracia. ¿Por qué levantamos la copa hoy? Porque recordamos no solamente que Él viene, sino recordamos que Él ha perdonado todos mis pecados. Diga conmigo, ha perdonado todos mis pecados. Jesús le habló de un nuevo tiempo que empezaba en esa hora. El tiempo de la gracia y del favor no merecido. Pero cuando despide a los discípulos, les da una misión que sorprende. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento, escuche, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No te equivoques, iglesia. Nosotros estamos para predicar que el arrepentimiento te abre las puertas del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos aquí para decirte que tus muchos pecados pueden ser perdonados. Termino en esta noche. Dos cosas bien claras. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. El perdón no es emoción. El perdón no es el perdón. ¿Cuántos padres tengo aquí de adolescentes? ¿Cuándo tu hijo, o cuántos padres fueron de adolescentes? ¿Me levantan la mano? Cuando su hijo se equivoca. Ahora los chicos no nos escuchan. Cuando su hijo se equivoca. Y me dice: papá, me equivoqué. Y usted va, está bien. Pero vuelve a hacer lo mismo. No se arrepintió. Tuvo culpa, diga conmigo, tuvo culpa. ¿Sabe usted qué es arrepentimiento? Cambio de actitud. Tus lágrimas no me muestran tu arrepentimiento es un cambio de actitud. 3 de los más cercanos y más influyentes discípulos del Nuevo Testamento hablaron e hicieron referencia a estos. 3 discípulos de Jesús, de los más cercanos, 3 fundamentos de la iglesia primitiva hicieron mención a esto. El apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando escribe de esto, lo va a escribir a la iglesia de Éfeso y le dice: ¿en quién? Hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre. ¿Y el perdón de qué? Dígamelo usted. De los pecados. Cuando le escribe a los colosenses, le dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención. Tenemos absolución. Tenemos perdón. El apóstol Pedro, cuando tiene que hablar de esto, va a decir: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Dígamelo usted, con la sangre preciosa. Y Juan, el amado Juan, el que más cerca estuvo de nuestro Señor, el que se podía recostar en el pecho de su amado, el que lo supo conocer de cerca y lo supo conocer de lejos, el que escuchaba los latidos de su amado. Él escribe en su carta y dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia
de todo pecado. Diga conmigo, soy perdonado. Apocalipsis lo despide así. Y Apocalipsis se revela y dice que de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Aplauda a Dios en esta noche. Bendiga a Dios por eso. Si la gracia y el perdón están a su alcance, la pregunta que te quiero hacer en esta noche: ¿por qué no la tomas?